El consejo, parte esencial de una vida cristiana saludable. Quiero, en primer lugar, dejar en claro que este material sobre el cual hice este mensaje es del pastor Marcos Peña, a quien le doy gracias por eso. Le pedí permiso para utilizar el material y me dio permiso. Y aprovecho de decir de que el pastor Marcos va a estar con nosotros en junio de este año, para que esté orando por eso. Proverbios 12:15 va a ser nuestro verso principal y le pido por favor que tenga su Biblia ahí en mano porque veremos varios textos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Atrás? Ok. Entonces el título es El consejo, parte esencial de una vida cristiana saludable. Cuando tenemos algún tipo de enfermedad no común, o nuestros hijos están con problemas de salud no comunes, entonces nos dirigimos dígalo, al doctor, médico. También vamos cuando tenemos enfermedades prolongadas o no sabemos qué está sucediendo con nosotros, o vamos para chequeos médicos, o simplemente vamos para ver si estamos saludables, lo cual es sabio. Cuando llevamos al médico a nuestros hijos, a nuestros querubines, le decimos al doctor, ¿qué le pasará a mi bebé? A mi guaguito. Y usted le cuenta los síntomas con lujo de detalle, el doctor lo escucha, lo revisa, si tiene que hacer algún examen, se lo hace, para finalmente darle un diagnóstico y un tratamiento. Y le dice, su hijo tiene esto, haga esto para que se mejore y dele tal cosa. Es sabio hacer eso. Y de la misma manera nosotros como creyentes hemos de estar más que convencidos de que así como un enfermo busca la ayuda del médico para mantenerse saludable, para saber si tiene alguna enfermedad y qué hacer para remediarlo, el creyente ha de buscar constantemente la ayuda que necesita para mantenerse saludable espiritualmente. Y el Señor ha dado un abanico de medios de gracia para que eso sea una realidad. Y uno de ellos es el poco popular consejo, el cual no me voy a cansar de decir que es sabio. Ruego al Señor que nos lleve a través de este año y de los que vienen a crecer al respecto. Como iglesia, estar capacitados para tener un ministerio de consejería y que personalmente seamos personas humildes y buscar consejo y que sea parte de nuestra cultura como cristianos el buscar un buen consejo. Porque según nuestro texto es de sabios. Si me pidieran mencionar los elementos esenciales para una vida cristiana saludable, daría hoy, sin lugar a dudas, la búsqueda y la aceptación de consejo un lugar que seguramente no lo hubiera dado años atrás. Y pido perdón públicamente por no haberlo hecho y guiado a esta hermosa iglesia a este tema. Pero créame que para mí es fundamental que tú y yo entendamos que esto es altamente saludable, altamente necesario y sabio. En primer lugar, quiero partir con una pequeña
definición de qué es el consejo para ver de qué estamos hablando. El consejo es una recomendación, es una orientación, es una guía que puede incluir una exhortación, un estímulo, una instrucción, una advertencia, una amonestación o una corrección. Pero siempre ha de ser aplicando la palabra de Dios, no aconsejando según nuestras ideas. Por eso es que el que aconseja en cualquier tema debe ser un conocedor de la palabra de Dios. Si tú crees que eres un buen consejero y no conoces la palabra de Dios, entonces te ruego que no creas que eres un buen consejero, porque estarías transmitiendo tus ideas y no las de la palabra de Dios, que son las que tienen sabiduría. Es muy peligroso creer que soy buen consejero y no pasar tiempo en las Escrituras. Aconsejar, esto es interesante, es poner la verdad de la palabra de Dios en la mente. Esa definición la aprendimos en el curso de consejería, que fuimos muchos de los que están aquí. Poner la verdad en la mente. Y para eso se requiere la ayuda del Espíritu Santo y se requiere usar la palabra de Dios, porque es esa palabra la que debe estar en la mente para que sea efectiva para nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios la que puede cambiar deseos, pensamientos y conductas. No hay buen consejo fuera de lo que Dios claramente ha dicho. Amén. Estoy sentando algunas bases. El consejo no es una orden o no es un mandato, por lo que el aconsejado no está obligado a hacer lo que le aconseja. En ese sentido, no seguir un consejo no es pecado en sí mismo, aunque la decisión de no seguirlo puede mostrar tu falta de sabiduría, que sí es pecaminoso. O puede demostrar tu orgullo o tu necedad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para ti parecerá algo muy burdo o mundano preguntar si realmente me conviene o no ir al gimnasio, por ejemplo. Y la decisión que tú tomes va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, ¿tienes dinero para pagarlo? Segundo, ¿por qué vas al gimnasio? ¿Quieres sacarte una foto en el espejo mostrando tu músculo para recibir algún comentario de redes sociales que te eleven tu ego? Y ya no sería sabio tomar esa decisión si tú tienes problemas con tus ojos. Porque si tienes problemas con tus ojos y vas a un gimnasio, tus ojos se te van. Entonces, aunque no es una orden o un mandato, y el aconsejado no está obligado a tomar el consejo que le dan, el no tomarlo puede demostrar falta de sabiduría, necedad y orgullo que podrían transformarse en algo pecaminoso. A manera de resumen y enfocarnos en lo que yo quiero expresar en esta mañana, definiremos, o le inventé yo esta definición, no es de nadie, quizás no es tan buena, puede pillar mejores, pero para nuestro contexto y para lo que quiero expresar, definiremos como el consejo como escuche. El acto humilde del cristiano de buscar la voluntad de Dios en algún acto o decisión que desea tomar y entiende que la búsqueda del consejo es oportuna y sabia porque no está claro si lo que está pensando hacer glorifica a Dios o no. ¿Le gustó? La digo de nuevo. Es el acto humilde del cristiano de buscar la voluntad de Dios.
en algún acto o en alguna decisión que desea tomar, porque entiende que la búsqueda del consejo es oportuna y sabia cuando no está claro en alguna decisión o acto que va a hacer, si es que acto o decisión glorifica a Dios o no. Es este acto de pedir opiniones respecto a alguna situación de mi vida a personas más maduras que yo. O quizás igual de maduras que yo, pero que tienen experiencia en lo que yo quiero pedir consejo. Para que me sirvan para corroborar que lo que he pensado está bien, no está bien o no está tan bien. Pero no tiene ninguna duda que va a salir altamente bendecido de esa búsqueda. Porque acuérdese que es una definición de buscar humildemente, saber cuál es la voluntad de Dios. Quisiera decir y sumar a estas bases que estoy sentando, que tuviéramos muy claro, por favor, que el consejo, o ser una persona que busca consejo de manera continua, debe ser algo normal o forma parte de la vida normal de un creyente. Lo anormal es pensar que nunca voy a necesitar la ayuda de alguien para tomar una decisión en mi vida. Eso es lo anormal. Es parte del discipulado normal del creyente la búsqueda del consejo. Ejemplo, lo que tiene implícito la Gran Comisión, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que fueran y enseñaran a guardar todas las cosas, es que haya alguien que sepa estas cosas y enseñe a guardarlas. Y por otro lado, que exista alguien que esté dispuesto a aprender de estas cosas y a guardarlas. ¿Lo ves? Es algo normal. Sabemos también, por otro lado, por Pablo y los apóstoles, que los mandatos de los unos a los otros que existen en el Nuevo Testamento son medios de gracia que Dios nos ha dado, como exhortar, corregir, amonestar, soportar, instruirse unos a otros. Y en medio de todas estas interacciones que vamos a tener y debemos tener según los apóstoles, estaremos sí o sí expuestos a recibir algún consejo. Y esto ha de ser algo normal en la vida cristiana, sobre todo en la vida que entiende el discipulado. Era algo normal para Pablo decirle: hermanos, ustedes en la iglesia, amonéstense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros. ¿Qué va a pasar en esa interacción si tú le estás confesando un pecado al otro hermano? Te va a decir: hermano, está bien, pidámosle perdón juntos al Señor, ahora deja de hacer tal cosa. ¿Cierto? Lo que quiero decir es que es algo normal. Nosotros lo vemos como anormal porque nos expone y nosotros no queremos exponernos. Pero yo quiero que veas en esa mañana la hermosura del consejo. ¿Recuerdan las mujeres de Tito 2? Que las más ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, sujetas, cuidadosas de su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto presupone dos cosas, entre otras: que existan ancianas que enseñen y que existan jóvenes que se dejen enseñar. Es algo normal en la vida del creyente la interacción. Hermanos,
Lo que quiero decir es que para que una hermana pueda decirle a otra cómo amar a su marido, va implícito que le va a tener que dar muchos consejos. Hermanita, si su marido le pide un café, no le diga, hierve tú el agua y tómatelo tú. Sino que cuando le diga, amor, ¿me da un café? Bueno, amor, yo se lo preparo. Haga eso, hermana, y se va a ahorrar una pelea al día. Consejo. Algo normal en la vida del creyente. Por eso es tan importante que obedezcamos las Escrituras y busquemos siempre el amparo, la ayuda y la guía en medio de la iglesia de personas más maduras que nosotros para que nos ayuden a vivir la vida cristiana. Hermanos, por si no lo sabías, de eso se trata el cristianismo. Y nosotros nos vamos a resistir todo lo que podamos a ese modelo que el Señor dijo. ¿Cómo yo voy a aprender de Él? ¿Cómo yo me voy a humillar para demostrar que no sé algo o no estoy sabiendo manejar algo para preguntarle a Él? ¿Cierto? ¿Cierto que va en contra de todo lo que... Pero el modelo bíblico siempre es distinto a lo que nuestro propio corazón dicta. Es tanto así que dice el proverbio que hay sabiduría en aquellos que hacen eso. La vida cristiana consiste en siempre tener la ayuda y guía como un medio de gracia que Dios ha dado de personas más maduras que tú. Porque sí, hermanos, hay personas más maduras que tú. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Para introducir este gran tema y para que, esperando en el Señor, nos afecte contundentemente, quiero que hagamos un simple ejercicio. Y es obvio, personal, ni no se va a hacer público. Pero respóndete a esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste un sincero consejo intencional con algún hermano o con el pastor? ¿Cuándo fue? ¿O nunca ha habido una última vez? ¿Nunca has tenido dudas de nada? Aunque no quiero que perdamos el foco de lo saludable y lo normal y lo sabio que debe ser para nosotros el ser aconsejado, Proverbios 12:15 nos dice que el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas que el que escucha consejos es sabio. Esta forma verbal de consejo aparece por primera vez en Éxodo capítulo 18 y yo le invito a que vaya ahí porque vamos a aprender una gran lección. Verso 18, capítulo 18. Estamos en ¿qué es el consejo? ¿Se acuerda? ¿Qué es? Estamos tratando de definirlo. Éxodo 18 está en el contexto de Jetro, que era ¿quién? Suegro de Moisés. Y si usted tiene a Jetro, míreme, y tiene a Moisés, ¿quién debería recibir consejo de quién? ¿Cierto? Ya, le voy a contar que no es así. Jetro, sacerdote de Madián, luego de que el Señor había hecho tantas cosas con Moisés y el pueblo de Israel, como él estaba al cuidado de la esposa de Moisés y de los hijos de Moisés,
cuando ya todo esto había pasado de salir de Egipto y todas estas cosas, Jetro va y le lleva a su hija con su hijo al monte del Señor y le dice, ya Moisés, hágase cargo de su señora. Pero lo va a visitar y le dice, vengo a ti, llevo a tus 2 hijos con ella, a tu mujer. Moisés salió a recibir a su suegro, estoy en el verso 7. Se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. ¿Y sabes lo que más me gusta a mí? Una cosa que no tiene nada que ver con la predicación, pero déjeme decirla. Es la conversación que tuvieron. Oye, qué impresionante, mire. Entraron en una tienda y se pusieron a conversar. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Esa fue su conversación. Luego, al siguiente día, Moisés, dice el verso 13, se sentó a juzgar al pueblo. Un pueblo numeroso viene delante de Moisés y Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer, todo el día. Y Moisés juzgando al pueblo. Le traían asuntos y él los juzgaba. Cuando el suegro de Moisés vio lo que hacía por el pueblo, dijo, escucha, dejó pasar un día entero y luego le dijo, ¿qué es lo que haces, Moisés? ¿Qué es esto de que estás todo el día haciendo esto? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro, bueno, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. No sé si le llama la atención esas cosas, a mí sí. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Qué? El suegro de Moisés, un personaje insignificante en la historia bíblica, va y le dice a Moisés, no está bien lo que haces. A Moisés, hermanos, el que hablaba con Dios, el que su rostro resplandecía cuando Dios le hablaba, no estaba haciendo algo bien. Lo impresionante es cómo reaccionó el hombre más humilde que ha pisado la tierra. No está bien lo que haces. ¿Por qué? En este sentido, porque desfallecerás tú y también este pueblo que estás contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Este trabajo de juzgar a todas las cosas que venía y les traía al pueblo. Eso es lo que Jetro le estaba diciendo, que no estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque iba a morir agotado. ¿Podrías llegar a pensar que Moisés no estaba viendo eso? ¿Puedes llegar a pensar que hay cosas que tú no estás viendo bien? Moisés sí. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñale los estatutos y las leyes y has de saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. En otras palabras, predícales.
Enséñales, júntalos a todos y enséñales. Predícales la palabra, muéstrales cuáles son las leyes. Pero además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, que sean ellos los que juzguen al pueblo todo el tiempo. Que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Escúchame, así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, ese hombre la tenía más clara que... Si haces esto y Dios te lo manda, le está diciendo, si haces esto, pero busca al Señor primero y ve si realmente es lo que Dios quiere, entonces tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés, al que le dijeron que estaba haciendo algo mal, dice, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Moisés. Oyó Moisés a su suegro. Señor, me quedan 18 minutos. ¿Por qué necesitamos consejo? Porque el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha los consejos es sabio. Si leemos los Proverbios, si leemos Deuteronomio, veremos cuán importante es para los autores de estos libros el ser instruidos, el escuchar y el obedecer. Todas estas cosas te llevarán a la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? Sea aconsejable. Eso es sabio. No buscar o recibir consejo es de necio. Buscar consejo es de fuertes. No buscar consejo es de débiles. Es todo lo contrario a lo que tu corazón te quiere decir. Tu corazón te quiere decir que no busques consejos porque tú puedes resolver todo solo. Tú no puedes resolver todo solo. Es de necios resolver todo solo teniendo a todos como un medio de gracia. Porque si hemos creído en el Evangelio, entonces hemos de vivir nuestras vidas conscientes de que debemos santificarnos, crecer, avanzar por amor a nuestro Salvador. Y el consejo es un medio de gracia que Dios nos dejó para nuestro bien. ¿Amas la oración? ¿Amas la predicación de la palabra? ¿Amas leer tu palabra? El consejo es un medio de gracia que el Señor puso para llevarnos a la sabiduría. No lo deseches. No lo deseches. Otra razón por la cual necesitamos el consejo es porque no somos perfectos ni autosuficientes. Y esto, aunque parece una verdad que nadie puede negar, en la práctica muchas veces nosotros sí creemos que somos perfectos y autosuficientes. Pero el único autosuficiente es Dios y Él es el único que no necesita consejo de nadie. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió el consejo para ser avisado? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Dice Pablo en Romanos. Ninguno de nosotros sabe todo acerca de todo. Ninguno de nosotros sabe todo acerca de todo.
No tenemos la capacidad de ver todas las probabilidades en todos los casos. Por eso alguien dijo, y eso está en las notas del pastor Marcos, no solo uso el cerebro que tengo, sino todos los que pueda tomar prestados. El que se cree autosuficiente actúa como un necio a los ojos de Dios. Es nuestro texto. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Mientras más confiamos en nuestras opiniones y nuestros puntos de vista, más necios somos. Eclesiastés 4:13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Escuchaste? Mejor es el muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio, y esta es su necedad, que no admite consejos. ¿Se puede acercar a alguien a ti a decirte, mi hermano, quisiera amorosamente decirte algo? Y a medida que vamos escuchando estas palabras, comenzamos a transformarnos en Hulk. Me encantó este proverbio, mira, 19:20. Escucha el consejo, acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Reina Valera dice, escucha el consejo, acepta la corrección, para que seas sabio en tu vejez. ¿Por qué necesitamos consejo? Porque todos tenemos puntos ciegos. ¿Tienes puntos ciegos? Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos áreas en las cuales somos más débiles. ¿No es así? Sí, hermanos, así es. Todos tenemos áreas que por razones que no sabemos o inexplicables quizás no pensamos bien. Áreas en las que evidentemente nos resulta oscuro o confuso en el mejor de los casos. Nuestras áreas débiles probablemente sin consejo y ayuda nos llevarán a pecar contra Dios y a tomar malas decisiones. Si soy impulsivo y nunca tomo consejo en mis decisiones, probablemente proceda con mucha falta de sabiduría en las decisiones y vea las consecuencias de mi falta de sabiduría y mi falta de consejo porque yo soy impulsivo. ¿Qué es lo que necesita un impulsivo? Alguien que le diga, detente. Piénsalo 2 veces, 3 veces, 4 veces. Míralo desde aquí, míralo desde allá, míralo desde allá. A ver ahora si piensas lo mismo. No pienso igual. Qué bueno, hermano, porque ibas derecho a la necedad. ¿Por qué necesitamos consejos? Porque también hay ocasiones en que las emociones y los sentimientos y los deseos nublan la razón. A veces estamos tan empecinados con comprarnos algo que vamos como locos a comprarnos. Pero no somos capaces de pensar si mañana voy a tener para comprar el pan. Yo quiero comprarme algo. Yo estoy tan envuelto en mi deseo que no puedo ver con claridad. Lo claro para todos resulta contrariamente claro para alguien, por lo tanto, por muy claro que a nosotros nos resulte algo,
Y si somos guiados por nuestras emociones y sentimientos, para alguien no le va a parecer tan claro. Y es nuestra responsabilidad estar atentos a escuchar a otros. ¿Quién no ha pasado por la experiencia de ver a alguien que parece haber perdido la razón? ¿Quién nos asegura que en algún momento no nos pasará lo mismo a nosotros? La única forma, o quizás una de las grandes formas de librarnos de algo así, es decidir de antemano buscar y seguir consejo cuando todos parezcan estar en desacuerdo. Porque de verdad el refrán es cierto, que una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Cuando están involucrados nuestros sentimientos, no vemos tan claro el panorama. Pero cuando nos toca a nosotros directamente algo, como comenzamos a titubear, ese momento es un momento apropiado y sabio para buscar consejo. ¿Cuándo buscar consejo? Cuando tenemos por delante decisiones importantes que tomar. Mientras más trascendente sea una decisión, menos debemos correr el riesgo de equivocarnos. Ejemplos: noviazgo, matrimonio, un nuevo trabajo, estudios, la mudanza a alguna localidad nueva, negocios, etc. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman dichos pensamientos. David era el rey de Israel y tenía autoridad para tomar decisiones por sí mismo. Pero si tú revisas 1 de Crónicas 13, 1 al 4, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero humildemente David, otra más, consulta al pueblo y a sus jefes si es prudente o no trasladar el arca a Jerusalén. Y todo el pueblo reunido delante de él le dice: sí, David, es prudente, vamos entonces. ¿Cuándo? Cuando tenemos dudas, cuando tenemos inseguridades o inquietudes. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. El creyente no puede ser de ese tipo de personas de las cuales se dice: él se las sabe todas, no les puedes decir nada. Nunca te aceptan un consejo porque todo lo que él cree que hace está bien. Escucha, otro proverbio, 18:1, es impresionante. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. ¿Le gustó? El que vive aislado busca su propio deseo. Y cuando le dan un consejo al aislado, se vuelve Hulk. ¿Cuándo buscar consejos? Cuando tenemos dificultades o conflictos interpersonales o de otro tipo, matrimoniales, familiares, laborales, legales. Y hay ocasiones en que el consejo viene a nosotros sin buscarlo. Como el ejemplo de Moisés y su suegro. Aún así debemos tener un oído dócil y abierto para lo que se nos quiere decir. ¿Dónde buscar consejo? Esto es muy importante, pues siempre existe la posibilidad de un mal consejo. Aunque tú seas cristiano, y aunque tú creas que estás citando las Escrituras, puede que tu consejo no sea bueno. El consejo normalmente está matizado por la naturaleza de la persona que lo da.
Hay buenos consejos, pero también hay malos y es de vital importancia que nosotros sepamos diferenciarlos. Donde quienes estamos seguros que nos llevan a Cristo y que conocen las Escrituras, va siendo un buen lugar para pedir consejo. Un ejemplo de un buen consejo es lo que acabamos de ver de Moisés y Jetro. Y un ejemplo de mal consejo es lo que encontramos en los amigos de Roboam. Segunda de Crónicas 10, por favor, vaya ahí. Segunda de Crónicas 10. ¿Lo encontró? Roboam es el hijo de Salomón. Y resulta que cuando iba a asumir su reino, su periodo de gobernar, se levantó un hombre que se llamaba Jeroboam, al cual Dios le había dicho que le iba a entregar parte del reino. Y fue a hablar con este Roboam, el hijo de Salomón, a hacerle una petición. Y él se acercó con todo Israel delante de Roboam y le dijo lo siguiente, verso 4. Su padre, Salomón, hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y le serviremos. Jeroboam se acerca con todo el pueblo delante del rey Roboam y le dice, por favor no nos trates tan duro como nos trató tu padre Salomón. Su yugo fue pesado. Te pedimos que no sea tan pesado y nosotros te vamos a servir. Va y le pregunta a los consejeros que tenía el rey Salomón. Nótese, Salomón tenía consejeros. ¿Te das cuenta? El hombre más sabio, entre comillas, tenía consejeros. Y va, y este rey Roboam le pregunta y le dice, ¿qué hago con esta petición? Los ancianos, estos hombres consejeros que eran del rey Salomón y ahora eran del rey Roboam, le dicen, verso 7, si usted es bueno con este pueblo, les complace y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Es decir, si tú aceptas la petición del pueblo, entonces ellos te van a servir. Ese fue el consejo de los ancianos. Y dice el verso 8, pero él abandonó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se había criado con él y que le servían. A sus compadres, a sus amigos le pidió el consejo. Era que no. ¿No ve que ahí vamos nosotros cuando queremos escuchar lo que queremos escuchar? A mi compadre. Pues. ¿Y qué le dijeron los compadres? Le dijeron, diles que tu dedo meñique es más fuerte que los lomos de tu padre. Y que si él los azotó con látigos o varas, tú los vas a azotar con escorpiones. ¿Puedes estar con papá? Ese es un buen consejo, dijo Roboam. Viene Jeroboam delante de él, escucha, vengo a ver qué tienes para respondernos. El consejo de mis amigos voy a dar. Mi padre fue débil, yo seré más fuerte. Si él los castigó con varas, yo con escorpiones. El resultado fue que el reino se dividió. El reino se dividió. ¿Dónde debemos buscar consejo? No donde los que tienen la misma capacidad, experiencia, madurez y puntos de vista que nosotros. Por favor. Tomemos el caso conocido de Roboam que acabamos de ver. Y él desechó el sabio consejo de los consejeros de su padre y prefirió seguir el de sus amigos. Algunos dicen buscar consejo cuando en realidad lo que están buscando es apoyo. ¿Cierto?
El apoyo no es lo mismo que el consejo. El apoyo tarde o temprano siempre lo encontraremos. Ya sea de parte de los que cojean con el mismo pie que nosotros, o de aún de buenos consejeros a quienes le damos no toda la información del tema. Sigo porque me pilló la hora. ¿En quién debemos buscar consejo? En los padres. Hijos, por favor, escuchen a sus padres. Escucha lo que dice el Proverbio 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y si no son creyentes, pastor, evalúa, escucha su consejo a la luz de las Escrituras. Porque algunos dicen, la experiencia no se improvisa. A veces un consejo de un no creyente puede estar muy alineado con las Escrituras. Por ejemplo, hijo, no permitas que tu hijo le hable así a los más grandes. Puede ser un no cristiano que te lo está diciendo, pero ¿está correcto? Evalúa. Debemos buscar consejos, en hermanos maduros. Es interesante la descripción que Jetro le ofrece, y perdóname por el tiempo, ya van 45 minutos, pero estamos volviendo del campamento, así que entiendo que vienen con fuerzas. Es interesante que Jetro le ofrece a Moisés las características que debían tener aquellos que le debían ayudar a juzgar. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, hombres veraces, dice a las Américas, que aborrezcan la avaricia, muy parecidos a los requisitos de los ancianos del Nuevo Testamento. Eso nos habla de un carácter probado. En hermanos maduros podemos encontrar un buen consejo. Y en hermanos también que tengan suficiente conocimiento de tu vida o de alguna situación de la cual tú estás pasando y que ellos también han pasado. Y, por último, en aquellos que tienen algún tipo de experiencia en consejería. Y esta es una de las labores de los pastores. Cuando tenemos un tema de salud, podemos oír recomendaciones de diferentes personas, pero lo que queremos realmente es una opinión médica. Si tenemos un problema legal, no queremos oír al hermano que no tiene idea yo creo que debería ir a la Fuerza Aérea, porque usted quiere oír un abogado o alguien que sepa respecto al tema. En ese sentido, aunque todo creyente debe ser cuidadoso a la hora de dar un consejo, la mayoría podemos hacerlo en ciertas áreas, pero es sabio y prudente no dar un consejo contrario, por ejemplo, al que un pastor está dando. Porque estos puede que no sean perfectos, pero posiblemente tienen información adicional que usted no tiene, y ese es su trabajo, y por tanto pueden y deben tener más experiencia en consejería que los demás. Recordemos lo que nos dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es por eso, es muy importante que cada creyente tenga pastores que son confiables para ellos. Si alguien no confía en sus pastores, en la iglesia en que sea, sería sabio buscar otra iglesia donde sí pueda confiar en sus pastores. Llegué a las consideraciones finales. El propósito de esta introducción a la consejería o al consejo es exhortarlos a hacer una búsqueda y aplicación del consejo, un hábito saludable en nuestras vidas cristianas. ¿Por qué tanto interés, pastor? Porque Dios quiere que seamos aconsejables. Quiere que tengamos una buena teología de nosotros mismos. ¿Cuál? Es decir, que somos débiles, falibles, con puntos ciegos y muy necesitados de ayuda, porque en eso consiste la vida cristiana. Que tengamos también una buena teología de la iglesia.
Tanto pastores como hermanos maduros son capaces de mostrarnos la voluntad de Dios por medio de su palabra en algún buen consejo. Amén. Así es. Y porque de esta manera seremos sabios y honraremos a Dios. Porque además es un medio de gracia que Dios nos ha dado para glorificarlo y es para nuestro bien. Que tú seas aconsejable te va a traer beneficios a ti. La búsqueda de consejo y el corazón aconsejable es un muy buen descriptor de la estima que tenemos de nuestro propio corazón. Cuán aconsejables seamos es una muy buena radiografía del nivel de orgullo que hay en mi corazón. El ser aconsejable demuestra la humildad que hay en nuestra vida, humildad en el sentido de que no nos sometemos a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que nos sometemos a lo que Dios quiere de nosotros, y por eso buscamos consejo para poder aplicar lo que no sabemos de algún área de nuestra vida. Porque queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso hemos de buscar consejo. Y Dios también quiere eso para nosotros, mostrarnos cuál es su voluntad. Él quiere que le consultemos, que ante dudas y decisiones vayamos a Él, vayamos a sus pies. Y nos ha dado muchas maneras de hacerlo: la oración, la predicación, la lectura y también el consejo. Y tomemos ese consejo que Dios nos está dando, sobre todo el consejo que nos da por medio de su Hijo, de sus enseñanzas, de su vida. Hermanos, siempre en Navidad nosotros citamos este texto. Escúchalo. Pero no habrá más melancolía para el que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y llamarán su nombre Admirable Consejero. La versión de las Américas dice: Admirable Consejero será su nombre. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El Señor Jesucristo es en sí mismo el admirable consejero de nuestras vidas, y Él quiere poner sus palabras en nuestras mentes. Esa es la esencia del aconsejar. Su vida misma es un consejo andante y nos brinda un consejo que es admirable, y muchas veces este admirable consejero va a valerse de despreciables y miserables criaturas para mostrar su admirable consejo. No despreciemos el consejo del Señor. No despreciemos a los hermanos que pueden darnos un buen consejo, y no despreciemos a los pastores que tenemos para aconsejarnos. En Cristo tenemos el admirable consejero. Y para todo aquel que duda, que está cubierto de incertidumbre, y si tú sigues estando en angustia y que no sabes qué hacer con tu vida, te tengo el mejor consejo que alguien te pueda dar. Y te tomaré las palabras de este admirable consejero para hacerlo. Arrepiéntete y conviértete de tus pecados, porque el Salvador del mundo vino a habitar entre nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida
eterna. Solo reconoce que has sido rebelde toda tu vida y toma su consejo. Ven a sus pies en arrepentimiento y fe. Reconoce que mereces pagar con tu propia vida por tus pecados y cree que Él puede tomar tu lugar pagando con su propia vida por ellos. Recibe el consejo del admirable consejero y cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Hermanos, yo sé que esto jamás lo habíamos tratado, pero ruego al Señor que sea el inicio, el despertar quizás, de que nuestras vidas se tornen sabias al estimar el consejo como Dios lo ha provisto, como Dios lo ha mostrado. Y Dios ha mostrado que el que escucha consejos es sabio. Oremos.